hermanos? Discipulado al estilo de Jesús. No, ese fue el mes pasado. Integridad, prueba de fuego. No, ese fue el título del sermón del domingo pasado. Integridad a prueba, a toda prueba. Integridad a toda prueba. Integridad a toda prueba. Entonces, eso es lo que estamos hablando, hermanos. Y el domingo pasado escuchábamos, ¿verdad?, la palabra de Dios que nos exhortaba a ser íntegros, incluso cuando pasemos por la prueba de fuego. Ese fue el título del sermón del domingo pasado. Y hoy vamos a seguir meditando en eso, la integridad, eso que Dios pide de nosotros, de la manera en que debemos conducir nuestra vida en cualquier circunstancia, integridad. Y la meditación de esta mañana, yo quise titularla Integridad, la marca de un ciudadano del reino. ¿Qué es lo que caracteriza a un ciudadano del reino? Su integridad. O, si a usted no le gusta ese título, porque a lo mejor dice, oye, no me gusta ese título, entonces la segunda opción de título, características de la integridad cristiana. Características de la integridad cristiana. Y entonces quiero que vaya conmigo a Salmos, el libro de los Salmos, hermanos, en el número 15. Salmo número 15. Salmo número 15. Estaremos ahí, hermanos, meditando en esa porción de la palabra del Señor. Y le estaremos pidiendo a Él que nos hable, ¿verdad?, según como nosotros necesitamos que Él nos hable. Leamos juntos, hermanos, pónganse de pie para que hagamos esta lectura. Se le quite el frío y también el sueño. Salmo número 15. Y lo vamos a leer de la siguiente manera, hermanos. Como son solamente 5 versículos, vamos a leerlo de manera repetitiva. Es decir, yo leo el versículo 1 y ustedes leen el versículo 1, y así sucesivamente. Dice de la siguiente manera: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Tomen su lugar, hermanos. ¿Qué le parece esta lectura? ¿Hermosa? ¿Qué le parece esta lectura? ¿Entendió de qué está hablando el salmista? ¿Sí? Entonces no hay sermón. Si ya lo entendió, no hay sermón. Pero sería muy bueno que meditáramos un poco al respecto. David está escribiendo este salmo, hermanos. Y él en el versículo 1 empieza haciendo una pregunta. Dios, ¿quién es suficientemente bueno para vivir en tu presencia? Eso es lo que está preguntando. ¿Por qué hace esta pregunta David? Porque él dice, ¿quién es suficientemente bueno como para vivir en el tabernáculo? Porque habla del tabernáculo o en el monte santo. Está haciendo referencia al lugar donde ponían el tabernáculo, porque en ese momento el templo todavía no existía. ¿Saben por qué? Encontramos la explicación en el capítulo 33 de Éxodo. En el capítulo 33 de Éxodo, Dios le dice al pueblo de Israel: ustedes son un pueblo rebelde, malo. No voy a vivir en medio de ustedes, porque si vivo en medio de ustedes, en cualquier momento los consumo, porque son pecadores. Y entonces, ¿sabe qué hace Moisés en ese momento?
toma el tabernáculo donde habitaba el arca del pacto y la saca del campamento. Y a partir de ahí, al tabernáculo le empiezan a llamar el tabernáculo de reunión. Cada vez que Moisés tenía que hablar con Dios, tenía que salir del campamento, ir al tabernáculo, y entonces dice que una nube bajaba y Moisés entraba en la presencia de Dios. ¿Y sabe qué hacían los israelitas? Dice que todos se paraban en la puerta de sus tiendas y veían hacia el tabernáculo hasta que Moisés volvía a salir. ¿Por qué? Porque Dios había dicho, no voy a vivir en medio de ustedes. Entonces cuando David dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo?, está hablando de eso. ¿Quién es lo suficientemente bueno como para que pueda tener el privilegio, el honor de entrar al tabernáculo? Los israelitas no entraban. Lo más dentro que podía llegar un judío o un israelita del tabernáculo era en el atrio. Hasta ahí. Los levitas y los sacerdotes hasta el lugar santo. Y solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Entonces, esa es la implicación de la pregunta de David. ¿Quién puede entrar a tu tabernáculo, Señor? Ahora, yo esperaría, o tal vez usted esperaría, que David dijera, bueno, pues pueden entrar los descendientes de Leví, la línea de los sacerdotes, los reyes, los profetas. Pero no. ¿Qué hace David? Cuando empieza él mismo a contestar su pregunta, no habla de una línea de descendientes de sacerdotes, ni de una línea de reyes, sino que empieza a describir el carácter de una persona. La pregunta es, ¿quién habitará tu tabernáculo? La respuesta, el carácter de una persona. Empieza a describir el carácter de una persona que vive en integridad. La respuesta de la pregunta de David, ¿quién entrará al tabernáculo?, es una persona que vive en integridad. Ahora, no estoy diciendo que si tú eres lo suficientemente bueno y haces cosas suficientemente buenas, por eso entras al tabernáculo o puedes estar en la presencia de Dios. Nosotros estamos en la presencia de Dios debido al sacrificio de Cristo y Él nos da amplia entrada, dice la Biblia. Pero lo que está hablando David es de un carácter de una persona que vive en la presencia de Dios. Y ahí es donde entra nuestro tema de este mes. Integridad a toda prueba. ¿Cómo es una persona íntegra, hermanos? A ver, respuestas. ¿Cómo es una persona íntegra? Honesto. ¿Es honesto? Coherente. Paciente. Sincero. Leal. Respetuoso. Obediente. ¿Sabe qué? Tiene razón. Pero todo lo que me están diciendo son sinónimos que tendríamos que explicar. ¿Qué es ser obediente? ¿Qué es ser leal? ¿Qué es ser honesto? ¿Qué es ser coherente? Tendríamos que volverlos a explicar porque lo que ustedes están dando es sinónimos. David pone dos características de la integridad. Y vamos a meditar respecto de esas dos características y otros dos aspectos más. En este pasaje encontramos entonces 4 enseñanzas respecto de la integridad a toda prueba. 4 características, 4 enseñanzas que nosotros podemos ver en un ciudadano del reino. La primera característica es que un ciudadano del reino que tiene una integridad a toda prueba habla con la verdad. Es la primera característica. Versículo 2 dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Según la lectura que hacemos aquí, pareciera que son 3 cosas. Pero si lo leemos en la versión Nueva Internacional, vemos que hacer justicia y hablar verdad son consecuencias o son maneras de demostrar la integridad. Entonces la primera característica es que una persona que vive en integridad y que puede estar en la presencia de Dios, de acuerdo a David, es una persona que habla verdad. Es una persona que se deleita en decir la verdad. La Nueva Versión Internacional lo dice de la siguiente manera: que habla la verdad de corazón. Que habla la verdad de corazón.
que se deleita solamente en decir la verdad, o como dicen las películas americanas, dice la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Empecemos entonces ahora a analizarnos a nosotros mismos. ¿Siempre usted dice la verdad? ¿Siempre habla con verdad? Las personas que le rodean, con quienes usted convive todos los días, pueden esperar de usted que solamente dice y les está diciendo la verdad. Puede usted hacer un examen en este momento. Cuando usted le dice algo a alguien, esa persona le dice, ¿en serio? ¿Me lo juras? Si le dice ese tipo de expresiones, parece ser que tiene la experiencia con usted de que no siempre dice la verdad. Cuando usted le dice algo a una persona, esa persona le dice, pero ¿me lo aseguras, me lo aseguras, me lo aseguras? Quiere decir que antes usted le falló y no le dijo la verdad. Una persona íntegra habla la verdad siempre. ¿Sabe por qué? Porque la verdad está anidada en su corazón. No puedes hablar de otra cosa si eres una persona que tiene una relación personal con Dios. Si eres una persona que conoce a Jesús, no puedes hablar de otra cosa que no sea la verdad. Y no puedes decir otra cosa que no sea la verdad. Y esa es una marca y una característica de la integridad. Eso dijo Jesús. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué hablas, mi hermano? ¿Qué sale de tu boquita linda? Ojalá y salga verdad. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú dices es lo que hay en tu mente. Y si tu mente está llena de verdad, de la verdad de Dios, solamente puedes hablar la verdad. Ahora, usted dirá, bueno, pues sí, yo siempre digo la verdad. Pero algo que me di cuenta en este salmo es que David a veces se vuela la barda muy feo en algunas cosas que él dice. Vea usted conmigo el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3, hermanos? El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ok, una persona que habla con verdad y que vive la verdad, según David, es una persona que no calumnia con su lengua, que no dice mentiras, que no anda en chismes, sino simple y sencillamente habla lo que es honesto, lo recto, lo verdadero. Pablo lo dice de otra manera en el Nuevo Testamento: ninguna palabra corrompida salga de la boca de ustedes, sino la que sea necesaria para la edificación de los oyentes. Eso es una persona que habla solamente la verdad. David dice, no dice mentiras, no calumnia con su lengua, solamente habla la verdad y no utiliza sus palabras, como dicen por ahí, para echarle tierra a alguien. No habla mentiras, no dice calumnias, no ofende, ni se mete en chismes. O como dice un hermano por ahí, hermano, ¿tú qué hablas de tu hermano? ¿En serio? De eso está diciendo David. ¿Quieres saber cómo es una persona íntegra? Se conduce con verdad. No dice mentiras, no calumnia, no ofende. Pero yo les digo que David a veces se vuela la barba y él sube la medida un poco más. Vean ustedes cómo dice la parte final del versículo 3. No admite reproches alguno contra su vecino. No admite reproche alguno contra su vecino. Es decir, no solamente no dice mentiras, no solamente no habla mal de alguien, no solamente no calumnia a alguien. ¿Sabe qué? No permite que alguien hable mal de otro en su presencia. Porque yo puedo decir y usted puede decir, no, hermano, yo nunca digo mentiras, ni hablo de la gente. Ah, pero ¿cómo le gusta escuchar lo que otros dicen de otros? Dice David, una persona que vive en integridad y que habla la verdad, ni siquiera deja que alguien hable mal de otro en su propia presencia. Yo aprendí esto, o vi una lección de esto, trabajando. En el verano, los estudiantes de la escuela secundaria en Estados Unidos se buscan un trabajo.
Y en la compañía donde yo trabajaba llegaban muchos estudiantes. Y a mí me asignaron 3 muchachos para que trabajaran conmigo. Entonces ya llevamos un buen tiempo trabajando. Son chavos de secundaria, entonces ya saben cómo son ellos. Pero había uno de ellos que no caía muy bien, porque cosas, ¿no? No caía muy bien, como que uno tenía que verlo con mucho amor para que pudiera uno incluso trabajar con él, punto. Un día no fue a trabajar y estábamos trabajando. Uno de los otros muchachos, esos 3 muchachos que les digo son americanos, entonces uno de los otros muchachos empezó a hablar de él y empezó a decir, no, es que esto, lo otro. Entonces el otro deja lo que está haciendo y le dice, no digas ni una sola cosa más en contra de él, porque no está aquí para defenderse. No te lo permito. Ni siquiera le caía bien el tipo. Se andaban peleando. Pero cuando otro empezó a hablar de él, no estando presente, él dijo, no te permito. No te dejo. No tienes derecho a decir ni una sola palabra en contra de él, porque no está aquí para defenderse. Yo cuando los vi, porque yo estaba ahí, lo estaba viendo todo y escuchando todo, yo dije, wow, ¿en serio? ¿Qué hace usted y qué hago yo, hermanos? Llegan y te empiezan, no, fíjate que fulano de tal no, sí, cuéntame para orar por él. ¿No? Entonces usted luego se pone espiritual, pues, sí, hay que orar por él, cuéntame cómo está todo. No, hermano, David dice, una persona íntegra habla verdad. Dice solamente la verdad, pero lleva esto más allá todavía. No permite que alguien calumnie a otro, hable mal de otro en su propia presencia. ¿Sabe por qué? Porque esta persona íntegra se deleita en la verdad. ¿Cómo es usted y cómo soy yo en ese aspecto? Esa es la pregunta. Hágase usted un examen en este momento. No me conteste, no se queme. Pero haga usted un examen. ¿Cómo es usted en ese aspecto? ¿Le encanta que llegue la vecina a la casa de usted a contarle, como dijo la canción, que alguien en el pueblo está estrenando amante? ¿Sí? ¿Han escuchado esa canción? No, a ver. ¿No? ¿Se las canto? Pero a veces nos deleitamos en eso, hermanos. Hallamos gozo en escuchar cómo hacemos leña del árbol caído. Nos encanta. Nos deleitamos a veces en eso. ¿Sabe qué? Si usted y yo lo estamos haciendo, no somos íntegros. No hay verdad en nosotros. Cuidado, hermanos. Algunos de nosotros pueden decir, no, yo no tengo problema con nadie. Nunca digo nada. Siempre estoy bien callado, escuchando lo que otros dicen para enterarme bien. Dice David, una persona que se conduce con integridad no permite que se hable mal de nadie en su presencia. ¿Sabe por qué? Porque él se deleita solamente en la verdad. Punto. Él se deleita solamente en la verdad. Así es que la primera característica de andar en integridad, hermanos, es hablar la verdad. En 2 sentidos. No hablas mal en contra de alguien y ni permites que alguien hable mal de otro en tu presencia. En esos 2 sentidos. Segunda característica y segunda enseñanza. Actúa con la justicia de un ciudadano del reino. Actúa con justicia. Dice el mismo versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia. Ahora, ¿cómo es una persona que hace justicia? Pues no es un juez. No, porque el juez es el que hace justicia, ¿no? Pero usted y yo no somos jueces. Entonces, ¿cómo haríamos justicia nosotros? Una persona que hace justicia. Se trata de la manifestación práctica de eso que creemos y de eso que hablamos. ¿Sabe cómo decía mi abuelita? Mi abuelita decía así: se te llena la boca diciendo no sé qué cosa, y a la hora de la hora, nada. Esa es una persona que no anda en integridad. Cree la verdad, o dice creer la verdad, habla cosas maravillosas, pero cuando usted lo ve vivir, usted empieza a dudar si a lo mejor esa persona tiene doble personalidad, no la conoce muy bien, o qué pasó, o simplemente es una persona falta de integridad,
que sus palabras no coinciden con sus acciones. David dice, una persona íntegra habla la verdad, pero no solamente habla la verdad, hace justicia. Es decir, hace cosas justas. Actuar con justicia es el resultado más lógico y razonable de hablar con verdad. Dice el versículo 3, David, no hace mal a su prójimo. Ahora, cuando David está diciendo que no hace mal a su prójimo, ¿a qué se refiere? ¿A qué se estará refiriendo David cuando dice no hace mal a su prójimo? Pues a eso, a que no hace mal a su prójimo, que no hace nada que vaya a perjudicar a cualquier persona que le rodea. Por eso es que no dice chismes, por eso es que no dice mentiras, por eso es que no deja que otros hablen mal de otro, actúa con justicia, porque no quiere hacer mal a nadie. Pero luego David pone dos ejemplos. Versículo 5. La primera parte del versículo 5 dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Una persona que hace cosas justas es una persona que no da su dinero a usura. Y ustedes dicen, pues ya me salvé, yo ni siquiera tengo dinero. Entonces menos voy a estar prestando dinero, ¿no? Se refiere a que una persona que es justa no realiza ninguna acción injusta para traerse beneficios. Que una persona que actúa con justicia en sus negocios, en su trabajo, en la escuela, no se permite realizar alguna situación injusta, ilegal, con tal de salir beneficiado. De eso está hablando. Pone como ejemplo la usura, pero está hablando de eso. Es ese alumno que en la escuela no le paga a los profesores para que le den una buena nota. Es ese. Es ese padre de familia que no se pone a mano con el del comité para que le den las constancias o los certificados. Es ese. De eso está hablando, hermanos. Está hablando de un actuar recto en tus obras, en tu manera de conducirte. Está hablando de que no se permite hacer nada ilegal. De eso está hablando cuando dice actúa con justicia y luego pone como ejemplo, no da su dinero a usura. No se permite hacer algo por lo cual alguien después le vaya a reprochar. Sí, pues eso tú lo tienes, pero no lo has ganado de la mejor manera. De eso está hablando. ¿Cómo eres tú en ese aspecto, mi hermano? ¿Cómo soy yo? Esa es la pregunta. El mundo necesita personas justas, hermanos. Incluso los dichos populares, ¿no? El que no tranza, no avanza. Y ahí va el cristiano, dice, sí, tiene razón. Creo que hasta está en la Biblia. No, hermanos. Un cristiano íntegro, que actúa con justicia, prefiere no avanzar antes de transar. En el mundo, con tal de avanzar, transan. El cristiano prefiere no avanzar antes de transar. En un mundo lleno de injusticias y de maldad, hermanos, usted y yo somos un muro que debe levantarse con justicia en todas y cada una de las acciones que hacemos allá afuera. Existe un grave problema, hermanos. La gente no está siendo justa. La gente no está usando la justicia ni viviendo, queriendo alcanzar la justicia. No. Es fácil hacer cualquier chanchullo, cualquier situación, cualquier cosa con tal de obtener lo que tú quieres. David dice, una persona íntegra no actúa así. No actúa así. ¿Cómo actúas tú y cómo actúo yo? No sé, hermano. Pregúntate tú. Ahora, después dice David en la siguiente parte del versículo 5, ni contra el inocente admitió cohecho. ¿Qué es esto de contra el inocente no admitió cohecho? Primero habría que explicar qué es cohecho. ¿Qué es cohecho? Es soborno, mordida, la del Puebla. Eso es cohecho.
no se puso a mano. Eso es cohecho. Ahora dice que no lo admitió en perjuicio del inocente. Esto posiblemente pueda estar hablando de que es una persona que tiene cierto tipo de nivel o ocupa cierto puesto. Y viene alguien a él y le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, me pongo la del Puebla, pero si viene fulano de tal, no le hagas su trámite, o no le hagas esto, o no le digas, no sé, lo que sea. Dice David, una persona que es justa no hace eso. No hace eso. Yo me acuerdo cuando estaba litigando y a veces llegaba uno a los despachos, a los juzgados, perdón, y preguntabas por tu asunto, no vengo a preguntar por el expediente número tal, ¿cómo va? Entonces te lo sacaban y no se había movido nada, entonces tú le preguntabas ahí y te decía el secretario judicial o el ejecutor, a veces hasta el ejecutor o el meritorio, ya cualquiera pues, te decía, es que licenciado, no vemos que haya interés jurídico en este asunto. Y algunos te decían, es que no vemos el interés jurídico en este asunto. Entonces tú entendías que te estaba pidiendo dinero. Una persona que es justa no le va a dar dinero. Va a tratar de recurrir a todos los recursos legales que tenga a su alcance para mover su asunto, pero no se lo va a dar. Y yo ahí es donde fui aprendiendo que el ejercicio de la abogacía con el cristianismo tenía muchos choques a cada rato. No digo que sea imposible ejercer la abogacía siendo cristiano, digo que es complicado, que es difícil. De eso se trata. De eso se trata. No admite cohecho. ¿Eres fácil de sobornar? ¿Te compran fácilmente para que hagas algo que no deberías haber hecho? Yo no sé. Pero eso es lo que dice David. Una persona que es justa y es honesta no intentará beneficiarse a costa de otros, porque él actúa con la justicia de un ciudadano del reino. Así es que la integridad tiene dos características. La primera es, habla con verdad. Y la segunda, actúa con justicia, hace cosas justas. Pues yo les decía que en este salmo me di cuenta que David siempre va subiendo la medida más y más. Tercera enseñanza de esta mañana, hermanos. Una persona que vive en integridad es una persona que lleva su integridad al límite como ciudadano del reino. Vea usted lo que dice el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4, hermanos? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo no por eso cambia. ¿Qué le parece? Ese David no se medía. Dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Esa es la primera parte del versículo. Una persona que vive en integridad lleva su integridad al límite y no permite que las presiones sociales, el estatus, la amistad, le digan qué es bueno o qué es malo. Simple y sencillamente él sabe que lo malo es malo porque Dios dice que es malo. Y lo bueno es bueno porque Dios dice que es bueno. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo juzgamos el pecado de las personas, de nuestros hermanos o de las personas? ¿Cómo lo juzgamos? Dependiendo. Si el que pecó fue ese hermano que me cae mal, que ni me llevo con él, que ni le hablo, quémenlo a la hoguera, a la horca. Ha ofendido al Señor. ¿Cómo se atreve? Si ese es hermanito bueno, que es mi amigacho, es mi cuate. No, pobre hermano, hay que entenderlo. El diablo, hermano, como león rugiente. El pecado que nos asedia. Pues sí, el hermano, por eso fue débil. ¿Se da cuenta? Eso no es integridad.
Si usted hace eso, eso no es integridad. Porque si usted es íntegro, va a juzgar las cosas como son y punto. No por las relaciones, no por la amistad, no porque sea tu familiar o lo que sea. Simple y sencillamente, si hizo lo malo, es malo. Y si hizo lo bueno, es bueno, punto. Eso es lo que dice el versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. No se contenta con taparle el pecado a nadie. Una persona íntegra no anda disculpando los pecados de otros. Una persona íntegra no anda transigiendo, no anda queriendo dorar la píldora de tal manera que digamos, pues sí, fue pecado, pero nomás tantito, o sea, no fue ni mucho. No, simple y sencillamente las cosas las llama como son, punto. No hay manera de hacerlo de otra manera, porque lo que está en juego es su integridad. ¿Qué haces tú? ¿Cómo juzgas tú eso? ¿Dices, no, no es pecado porque es tu amigo? ¿O llamas las cosas como son? A veces nosotros decimos, no, es que yo soy muy buen amigo y ni siquiera voy a decir lo que mi amigo está haciendo. Eso no es integridad. Porque la integridad se goza en la verdad, como vimos antes. Y si te gozas en la verdad, entonces tienes que hablar la verdad y decir las cosas como son. No es la multitud la que debe formar tu opinión. Es lo que Dios dice lo que debe formar tu opinión. ¿Qué Dios piensa de eso que otro está haciendo? Eso es lo que tú debes pensar. ¿Qué Dios dice de aquello que los demás están haciendo? Eso es lo que tú debes decir. Eso es integridad. Ahora, yo les digo, pero David sigue subiendo la medida. Dice la segunda parte del versículo 4. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Entiende lo que está queriendo decir David aquí? El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Un ejemplo bien sencillo. Va a jugar la selección mexicana, no sé cuándo juegue, pero hoy vamos a suponer que juega. Y entonces yo les digo, hermanos, si gana México, yo invito las hamburguesas. Si gana México. Yo estoy pensando que va a perder, porque pues anda perdiendo a cada rato, ¿no? Ya va a perder. Y va ganando México. Y entonces yo les digo, hermanos, era una broma, no estaba hablando en serio. De eso está hablando David. El que aún prometiendo, comprometiéndose, haciendo compromisos, dando promesas, resulta que es en su perjuicio. No por eso se desdice y dice, no, es que no lo prometí así, no, yo no estaba hablando en serio, no era así. Otro ejemplo, dicen los papás al hijo, si sacas 10 en todas las materias, te compro lo que quieras, papá, lo que quiera, lo que quieras. Y va el chamaco y le echa ganas y trae puros 10. Y le dice, papá, dijiste que lo que yo quisiera. Y entonces el niño le pide una pistola de agua. No, ¿verdad? No, un niño de esta época ya no le va a pedir una pistola de agua, le pide un trompo. No. De iPad y iPhone para arriba. Eso le va a pedir. Y entonces el papá dice, no, pero cuando yo te dije que te compraría lo que tú quisieras, no me refería al iPad. No me refería al iPhone. No me refería al Xbox. No me refería... Hermano, si no se quiere meter en esos problemas, cuando diga una promesa, cuando adquiera un compromiso, piense bien lo que está diciendo. Porque si no, después está haciendo lo que dice el salmista. Como ya le perjudica su economía, como ya no le conviene, entonces cambia usted sus palabras. Y trata de hacerlo de otra manera, con tal de no salir perjudicado. Eso es una persona que no es íntegra. Porque una persona que es íntegra se mantiene en lo que ha dicho. ¿Por qué? Porque se goza en la verdad. Porque si prometió algo y el niño se esforzó, sería injusto ahora no cumplir. Y el que es íntegro se goza en hacer cosas justas. Por eso se mantiene en su promesa.
¿Qué ha prometido usted que no ha cumplido? ¿Sabe qué? No es integridad. La persona que es íntegra, debido a su integridad, está dispuesto a sostener sus dichos, a cumplir sus compromisos, aun cuando esto le cause un perjuicio. No importa. Si dio su palabra, honra su palabra. Si dijo que lo iba a hacer, lo hace. Y usted dice, ¿y hasta qué extremo lo debemos llevar? Vaya conmigo a Jueces capítulo 11. Hay una historia ahí, hermanos, que además es dramática. Jueces capítulo 11. Una historia que está ahí, hermanos. Una historia muy dramática. Ahora, lo que hizo este cuate, por favor, que nos sirva de ejemplo para no andar haciendo promesas a la ligera. Jueces 11, capítulo 11, versículos 30 al 35, la historia de Jefté. Lo voy a leer yo, hermanos, usted siga con su vista. 11:30 de Jueces. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma me has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. La historia. El ejército de los amonitas viene contra Israel, y Jefté es el líder. Ha sido levantado por Dios para liberar al pueblo. Va a ir a pelear, y el muy insensato, porque no se le puede decir de otra manera, bueno, sí se le puede decir de otra manera, pero aquí no puedo. El muy insensato dice: el primero que salga cuando vuelva victorioso a recibirme con alegría, lo voy a ofrecer como sacrificio a Dios. Cuando regresa, sale su hija. Yo por eso decía, esta historia no es para que usted tome como ejemplo de andar haciendo promesas, es para que tome como ejemplo para no hacer promesas. Pero cuando sale su hija, hay algo que debemos imitar de Jefté. Él dice: le he dado mi palabra a Jehová, y no me puedo retractar. Una persona íntegra cumple lo que promete, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. ¿Sabe por qué? Porque lo que está en juego no es lo que le va a costar cumplir su promesa. Lo que está en juego es algo más elevado. Es su integridad, es su honor, es el nombre de su propio Dios. Después andan haciendo ahí la lista en las escuelas de padres de familia que deben. Puro cristiano ahí en la lista. No, yo espero que no, hermano. De otras iglesias, de esta iglesia no. Allá en la colonia, hermano, el comité de no sé qué, y a cada rato van a la casa de ese hermano que luego no lo encuentran el domingo, porque es el que no ha cumplido. No, hermanos, no se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Si usted prometió, si usted dio su palabra, si usted hizo un compromiso, cumpla. No importa. No importa que eso le cueste. Mire, no voy tan lejos. Yo soy el encargado de recolectar las ofrendas del 100%. Y yo tenía en mi lista como 70 personas apuntadas. Dígame, ¿cuántos están dando? Más bien pregúntenme. Al rato que me baje, no me pregunte acá. ¿Integridad o no integridad? Yo no sé, hermanos. Usted vaya haciendo ese análisis de su vida ahorita. Ok. Integridad. La persona que es íntegra habla la verdad. Actúa con justicia. Lleva al límite su integridad. Y por último, hermanos. Por último.
experimenta la seguridad de una vida irreprochable. Miren lo que dice el versículo 5 de Salmo 15, última parte. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Se ha preocupado alguna vez porque no lo vean, mi hermano? Cuando va a hacer algo, voltea a todos lados, no vaya a ser que esté un hermano de la iglesia. ¿Ha tenido pesadillas pensando en que y si se descubre esto que hice, esto que pasó? Porque si la respuesta es sí, usted no está viviendo en integridad. Porque la persona que vive en integridad no tiene miedo que se sepa su vida. No se anda escondiendo. No anda haciendo cosas por otros lados para que no lo vean. La persona que es íntegra, como dice el Salmo o el Proverbio, su vida es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la vida íntegra. No tiene nada que esconder. Y una persona que es íntegra vive segura en su integridad. Sabe que no tiene cola que le pise. Sabe que no tiene cola que le pise. Eso es lo que está diciendo el salmista aquí. No se esconde. No anda con miedo. No vaya a ser que lo descubran. No vaya a ser que la gente se entere de lo que está pasando. Que nadie me vea, que nadie me vea. No, la persona que es íntegra no tiene ese miedo. Está seguro y por eso David dice, no resbalará jamás. ¿Sabe qué es? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que cayó en pecado y una persona que no ha caído en pecado? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que la persona que cayó en pecado ya lo cacharon. Y la que no ha caído en pecado todavía no. Esa es la única diferencia, hermanos. Lo que pasa es que algunos somos más buenos para escondernos que otros. Perdóneme, pero así es. Muchos de nosotros andamos solamente dando una apariencia y cuidándonos de que nadie nos descubra de cómo somos en realidad. ¿Sabe qué? Cuando usted es íntegro, no tiene miedo. Y como es en el templo, es en la calle, y es en la célula, y es en la escuela, a veces uno se pregunta, ¿tendrá un desorden de personalidad el hermano o la hermana fulana de tal? Porque uno se encuentra gente que la conoce y nos las describe de otra manera. Y lo encuentra otra persona y nos las describe de otra manera. Pero nosotros los conocemos de otra manera. O es un desorden de personalidad, o es falta de integridad. Yo creo que es falta de integridad. Chica, si el muchacho que te está hablando, que es tu novio, te dice que hagan las cosas escondidas, que nadie lo sepa, no es íntegro. Si ya se necesitan esconder, ya es malo. No hay integridad. Falta integridad. Lo que David está diciendo, el que hace todas estas cosas, ¿qué cosas, hermanos? Vive en integridad, hace justicia, habla la verdad, no hace mal a su prójimo, cumple sus promesas. Esta persona no resbalará jamás. ¿Sabe por qué? Porque vive íntegramente, vive irreprochable y experimenta la seguridad de saber que nadie puede decir nada en contra de él. Por eso vive confiado. Sabe que nunca va a resbalar. ¿Quién lo va a hacer caer si es íntegro? Yo no sé. Todos nosotros tenemos un pasado. Todos. Y probablemente hay capítulos de nuestra vida que no quisiéramos que la gente se enterara. ¿Sabe qué? Sea honesto con esas cosas. Con quien debe ser honesto. No estoy diciendo que lo ponga en su Facebook y que todo el mundo se entere que hizo. Pero si hay algo que usted debe decirle a alguien, vaya y dígaselo. Y experimente la libertad de ser transparente e íntegro con las personas que más le importan en su vida. A veces andamos ahí haciendo malabares.
El problema de cuando nos ocultamos